Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos. Mi nombre es Alan y es un placer estar aquí con ustedes compartiendo la palabra esta mañana. Y generalmente mi esposa y yo estamos en el primer turno, entonces a veces no me ven aquí, pero por ser rubio yo creo que sobresalgo aquí en esta congregación. Bien, vamos a estudiar esta mañana de un ánimo de una jovencita de Segundo de Reyes. Es más o menos un poco del trasfondo, les voy a dar el trasfondo, pero vamos a pensar algo sobre algunos puntos esta mañana. Estamos apenas una semana después de la Pascua, ¿no? Un lindo tiempo de celebrar juntos, toda la congregación, en el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos da esa esperanza de vida. Jesús resucitó de verdad de la muerte y nosotros tenemos esa esperanza. Y no solamente es eso, también es la oportunidad también que nos recuerda que hay muchas personas en el mundo que viven aislados de ese mensaje de la salvación. Y en la misión nuestra, que es la SIMAI, la Misión Andina Evangélica, tenemos el propósito y nuestra visión es que convencidos de que nadie debe vivir y morir sin conocer las buenas nuevas, cruzamos barreras. Y también las barreras a veces no son muy, lejos, o tenemos que cruzar a otros países, a otros mares, continentes, aprender otros idiomas, pero hay ciertas barreras y estorbos en la vida que nos pueden frenar de compartir nuestra fe. Ahora, para comenzar, mejor dicho, esta mañana, vamos a lo que podemos seguir. Quisiera que en grupos, ahí donde están cerca, se congregan brevemente, den su nombre, si no se conocen, por casualidad. Y el número 2, muy brevemente, ¿qué situación o cuál persona te ayudó a tomar un paso más hacia una relación con Jesús? Brevemente. No es un sermón, simplemente brevemente compartiendo, ¿ya? Entonces les invito a que se pongan de pie si necesitan, o en el primer turno hicieron algunos circulitos de sus sillas. Igual, hagan, ya, adelante. Este es algo a veces que necesitamos, ¿no? Estar en círculos y mirarnos y compartir, y es algo divertido también, fuera de lo normal, pero también nos va a dar una base para pensar sobre la lección de esta mañana, porque todos, no sé si ustedes, me imagino que muchos tenemos acceso al grupo de WhatsApp de la iglesia. Y hemos visto durante la semana esta pasada que había varias oportunidades de evangelismo de niños y otras situaciones así. Y a veces tenemos así actividades de evangelismo, de compartir nuestra fe en grupos o en barrios, en alguna manera. Pero básicamente esta mañana lo que quisiera compartir con ustedes es cuáles son las relaciones normales y naturales que tenemos día a día, o sea, en la familia, en nuestra casa, con nuestros hermanos que ya no vivimos juntos, familia digo, o compañeros de trabajo, de colegio, de universidad, lo que sea, ¿no? En el barrio, ¿cuáles son las relaciones normales que tenemos donde ellos percibimos que no tienen una relación viva con Jesús? Y nosotros queremos que ellos también experimenten esa relación viva con Jesús. Ese es básicamente el punto de esta mañana. Pero voy a llevarlos a un lugar que quizás no han esperado, no han pensado antes sobre esto. No es de evangelismo en sí, como decimos del Nuevo Testamento posiblemente, pero es evangelismo. Es una manera para compartir y vamos a aprender algo
el ánimo de una jovencita en Segundo de Reyes, capítulo 5. En segundo voy a darles un poco de trasfondo para Segundo de Reyes, capítulo 5, porque si brincamos directamente quizás no nos impacta tanto. Pero en Segundo de Reyes, capítulo 5, brevemente, veamos primero el trasfondo de esta historia. Y bueno, tengo que retroceder, perdón. En Segundo de Reyes, capítulo 5, estudiamos una interesante historia de una jovencita impotente que conoció a un profeta poderoso y de un hombre poderoso que era impotente para superar su debilitante problema de salud. Y en el trasfondo, comenzando en Segundo de Reyes, capítulo 1, vemos a Elías. Leemos de Elías. Elías es el último capítulo sobre él, que él sigue siendo el profeta fuerte y poderoso de Dios, que desafía a un rey de Israel que se había apartado de Jehová su Dios. Luego en capítulos 2 de Segundo de Reyes, Elías es llevado al cielo en un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, dejando a Eliseo, su discípulo, para ser el siguiente profeta poderoso y portavoz de Dios. Entonces, Eliseo, ya es el profeta grande. Desde capítulo 3 leemos del poder de Dios demostrado por Eliseo para poder aconsejar sabiamente a los líderes para tener la victoria en la batalla contra un enemigo. Y vemos cómo Eliseo ayuda a una pobre viuda a pagar sus deudas a través de un milagroso flujo de aceite que suena como el milagro de Jesús cuando convirtió el agua en vino, y realmente prevé y precede ese milagro de Jesús. Por el poder de Dios, Eliseo resucita a un niño de la muerte, imagínense. Y más tarde convierte una olla grande de comida envenenada en una cena comestible para un grupo grande de profetas hambrientos en una conferencia. Imaginen, hay una conferencia, tienen esta comida, pero dicen está envenenada por haber echado algunas verduras, etcétera, que eran venenosas en la olla y no podían comer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con toda esta gente tenemos que hacer algo. Produce un milagro, Eliseo. Y finalmente, por el poder de Dios, Eliseo da de comer a 100 personas y sobra comida, semejante al milagro de la alimentación de los 5,000 por Jesús. Ahora, en estos primeros 4 capítulos, estas viñetas están diseñadas para mostrarnos a nosotros, los lectores, que Dios es poderoso, que Dios puede hacer lo imposible, que Dios utiliza a este poderoso profeta Eliseo para atraer a la gente hacia sí mismo, hacia Dios, y demostrar que no hay Dios en el mundo excepto en Israel. No hay otro Dios. Pero quiero recordarnos, hermanos, que la obra de Dios para atraer a la gente hacia sí mismo se produjo en un contexto de reyes corruptos y enfocados en sus lujurias, de conflictos internacionales, de pobreza y tremendas necesidades sin salida, de amenaza de pérdida de hijos, amenaza de muerte y estómagos hambrientos. Contextos que suenan como nuestro 2023, ¿sí o no? En el mundo, en Bolivia, cuando vemos las noticias en el mundo. Todo esto apunta a que Dios es grande. Dios puede hacer lo imposible a través de sus siervos
Y Dios puede salvar y restaurar vidas y proveer una relación viva con Él, a quienes se humillen y confíen en Él. Luego de todo esto, llegamos a capítulo 5, la historia que vamos a notar ahora. De una joven esclava, como les dije, una joven esclava impotente que conoce a un poderoso profeta y un poderoso militar que se ve impotente para superar su imposible problema de salud. Y de esta historia yo creo que vamos a aprender algunas lecciones, algunos principios para nosotros mismos que nos van a ayudar a compartir nuestra fe en Jesucristo día a día para cruzar esas barreras. Hemos hablado de temores, emociones y algunos estorbos, ¿no? Ahora vamos a notar aquí en 2 de Reyes 5, capítulo 1. Muchos hemos escuchado de Naamán. Probablemente si hemos sido criados en la iglesia, hemos escuchado de Naamán desde pequeño. Pero vamos a ver. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor del rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Naamán es descrito por su posición de poder. Aquí en este versículo, era comandante, jefe del ejército del rey de Siria. Se le describe además, hermanos, por cómo se veía su jefe, el rey de Siria. Era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey. Luego nos dice por qué el rey de Siria tenía en tan alta estima a Naamán. Dice aquí, porque por medio de él el Señor le había dado victoria a Siria. Así que en unas pocas palabras o frases aprendemos mucho sobre este hombre. Conocemos su nombre, conocemos su trabajo, sabemos que era muy estimado y sabemos que fue un exitoso líder militar. Y por último nos enteramos de que tiene un problema médico debilitante. Tiene lepra. Ahora, tomamos una pausa aquí. Por nuestros estudios bíblicos en la Escritura, sabemos que la lepra era una enfermedad difícil de padecer y casi imposible de curar. Pasemos al siguiente. En este mapa, notamos que Asiria es en el círculo rojo arriba, en el norte, y Israel abajo, Samaria abajo. Sabemos que la gente con lepra en Israel, país colindante al sur de Siria, estaba excluida del resto de la sociedad y tenía que mantenerse separada de los demás por medio de contagiar a otros. Totalmente aislados de otros. Eso era como el tiempo de COVID, pero aún peor. Nosotros hemos pasado COVID, ¿no? Cuando uno tenía problemas, nos aislamos, distanciamiento, barbijos, hasta ahora estamos con eso. Entonces entendemos algo de ese distanciamiento, pero esto era un gran problema para este hombre. Imagínense que este hombre era un comandante, un gran militar que tenía que trabajar y ejercer su trabajo, pero ¿cómo lo va a hacer si tiene que estar separada esta persona de sus ejércitos, de sus fuerzas, de su trabajo? ¿Cómo lo va a hacer? Es un gran problema. Ahora veamos a la muchacha. Segunda de Reyes 5, 2 y 3. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán.
Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Ahora, hermanos, inmediatamente vemos un enorme contraste entre este hombre Naamán y esta muchachita. Los contrastes tienen mucho que enseñarnos. Lo primero que notamos de ella, de esta chica, es que, fíjense en este versículo, ¿algo que notan? A veces está indescrito, no está ahí, no es nombrada. No es nombrada. No es que no tiene nombre, pero no es nombrada. No sabemos su nombre. Es simplemente una chica, joven, sabemos eso. Fue capturada y separada de su familia. Ahora es una mera sirvienta. Nada más, nada menos. Una esclava que vive en tierra extranjera. Una persona menor de edad que fue secuestrada de su familia, raptada de su hogar, de su pueblo, y es vulnerable. Totalmente vulnerable esta chica. No tiene poder, no tiene opciones en la vida. No es más que la sirvienta de la mujer de Naamán, el gran militar. Nos imaginamos que tenía que barrer, limpiar la casa, cocinar, cuidar a niños, servir de niñera, trabajaba de día a noche. Cuando los niños se levantaban, ella tenía que levantarse. Pero esa es la situación de esta sirvienta. Nada más que eso. Está muy vulnerable y no tiene qué hacer. Pero hay algo más que aprendemos sobre esta señorita. Ella sabe que en Samaria hay un profeta que podría curar a su amo de su lepra. Hermanos jóvenes, esta mañana, si estuvieran en su lugar, ¿qué harían? Desconocida, sin nombre. Hermanos jóvenes, ¿cómo actuarían? Y los demás, ¿qué haríamos si estuviéramos en esa situación de esta señorita? En situaciones así, nuestra tendencia es de preocuparnos del yo, de nosotros mismos. Agachamos la cabeza, ¿no? No queremos ser anotados por miedo a que nos reíen de nosotros, o a que nos hagan daño, a perder nuestra buena posición ante los demás, la protección personal, el yo. O simplemente somos atontados, ¿no? Entumecidos, como robot viviendo día tras día como un robot, haciendo nuestras tareas, nuestros trabajos. Esta señorita se levanta, barre, cocina, va por el agua, hace el trabajo, cuida a los niños, no tiene una relación, solamente el ama, su dueña le dice, haz, y ella hace. Pero ¿qué hace esta señorita? ¿Qué hace esta joven esclava sin nombre? Ella habla, ella opina y comparte su fe en la capacidad del profeta de Dios. Y ella dice, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Ahora me imagino que no fue una sola vez, pero día tras día ella decía a su ama, a la ama de casa, ojalá el amo fuera a verlo, a consultar. Él lo podría sanar de su lepra, él lo podría. Y por fin la esposa
le decía, esta chica constantemente habla de este profeta allá en Samaria, no es tan lejos, ¿por qué tú no vas? Y me imagino, bueno, estamos leyendo entre las líneas, no está aquí, pero él diría, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me puede hacer? He consultado, he gastado, he hecho. Por favor, mi amor, tú eres hombre potente, trabajador, estimado por el rey, no hay solución, anda nomás. Entonces, por fin, él toma una decisión. Ahora, la historia se vuelve aún más interesante porque Naamán va a Samaria a ver al profeta Eliseo. Y hay algunos trastornos y detalles en esta historia que no son pertinentes para nuestra consideración hoy. Pero es interesante leer. Les invito a leer todo el capítulo esta tarde y también desde el primer capítulo. Pero basta decir que Naamán termina en las puertas de Eliseo. Ya está. Versículo 9 dice así que Naamán con sus caballos y carros fue a casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve, zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Eliseo le manda un sirviente, un criado, una persona. Él no personalmente fue. Solamente le dice, dile que vaya al río 7 veces en el río Jordán y se va a sanar 7 veces. Pero Naamán se enfureció. Versículo 11 dice, yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de lepra. Él quería un milagro espectacular en ese momento. ¿Acaso los ríos de Damasco y Abana y el Fafar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no son estas aguas con tierra, que fluyen con tierra, pero los ríos y las aguas allá son mejores? ¿Acaso no podría zambullarme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Se marchó. La esclava sin nombre, la esclavita sin nombre, esta jovencita, con todo lo que ella sabía, ojalá fuera, hay un profeta que puede sanarlo. Pero dependió de Naamán tomar la decisión de ir y hacer lo que el profeta Eliseo le ordenara. Se sintió decepcionado, enojado, porque Eliseo no actuó como él había esperado. Ahora, versículo 13. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? ¿Acaso? Y su piel, con más razón, si lo único le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Tiene razón, no te cuesta nada, te vas a mojar. Así que Naamán bajó al Jordán, se sumergió 7 veces. 1 vez, nada. 2 veces, nada. 3, 4, ya está actuando quizás. 5, 6, 7. 7 veces. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño. Como la de un niño.
Sabemos cómo es un bebé, ¿no? Cuando agarramos un bebecito, su piel es tan suavecita, tan lindo, ¿no? Es igual. Naamán se quedó sano, como la piel de un niño, dice aquí. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, ante Eliseo, le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Sino solo en Israel. No hay otro Dios. En mi país no hay Dios como este Dios. En otros países donde he ido como comandante del ejército, no hay otro Dios como este Dios. No he encontrado ningún otro Dios como este Dios. Solo en Israel hay un Dios. Solo excepto en Israel. Bueno, quiero llevarles a la casa nuevamente de esta esclavita. No sabemos más noticias de ella, de la joven esclava israelita. Nada. La historia no menciona nada de ella. No sabemos cómo ella reaccionó cuando su amo Naamán volvió a casa. No sabemos si sus condiciones mejoraron o empeoraron o permanecieron igual. Posiblemente ella seguía limpiando, barriendo, cuidando guaguitas, haciendo la cocina, picando, llevando agua. No sabemos nada de ella. Si fue liberada o permaneció como esclava. Y quiero decir también que seguimos sin conocer su nombre. Pero sí, Dios lo sabe. Dios sabe quién es. Dios sabe quién era esta jovencita. Bueno, básicamente, hermanos, esta es una historia genial de una chica desconocida que tenía una gran desventaja en la vida, como vemos. Sin embargo, ella compartió lo que ella sabía y el resultado fue un cambio de vida en Naamán. Naamán simplemente quería una solución de su situación médica. Quería salir de eso, de una vez por todos. Pero Dios tenía un plan mayor. Dios quería una relación viva, exponerse a este hombre, a decir aún a esta persona que no era de Israel, que solo en Israel hay un Dios, un solo Dios. El punto que quiero enfatizar esta mañana es, ¿qué de esta chica? ¿Qué de nosotros? Comenzamos con preguntas. ¿Cuáles son los estorbos o los temores que tenemos que nos estorban de compartir nuestra fe con otras personas? Y a veces sentimos incapaces. Esta persona es mayor, es mi jefe, tiene mayor educación que yo, o es, no sé, pero ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? O quizás es mi hermano de familia, o mi pariente de alguna forma, un vecino, compañero de colegio, compañero o compañera de trabajo. ¿Qué soy yo para hablar a ellos de mi fe? Pero ¿qué dice que hace esta señorita? Que tenía tantas desventajas, pero dijo, ojalá fuera, ojalá vaya y consultar. Porque Él puede sanar a otras personas. Te puede hacer algo. Helen, ¿puedes venir? He invitado a Helen a compartir cómo Dios, bueno, vamos a hacer una entrevista aquí. ¿Quién en la vida de Helen le ayudó a pasa aquí, Helen. ¿Quién le ayudó a Helen a conocer o tomar un paso hacia una relación viva con Dios, con Cristo?
Buenos días, hermanos. Bueno, en mi experiencia que podría contarles es tal vez, estuve pensando en eso y creo que una de las primeras personas que Dios usó fue mi papá, que cuando yo era adolescente nos dijo a mí y a mi hermano, vamos a ir a visitar una iglesia a la cual yo asistía de joven, donde conocí a Dios. Él se alejó por un tiempo porque no nos llevaba a la iglesia, pero luego le dio a su mami cáncer. Entonces yo creo que Dios usó eso para que él vuelva a acercarse al Señor. Y yo era en ese tiempo de unos 14 años más o menos. Ahí fue cuando nos dijo, vamos. Primero nos llevó a una iglesia donde estaba un pastor Jaime, que era parte del grupo del pastor Nano, eran amigos con mi papá en aquel tiempo. Él nos contó que se conocieron de jóvenes. Luego nos trajo acá y acá fue donde mi hermano se sintió cómodo y quiso quedarse acá. Y bueno, de esa manera empezó todo, ¿no? Empezamos a asistir. Dios usó también a otras personas ya cuando llegamos acá, pero ese fue el primer pasito. Cuando mi papá decidió decir, bueno, vamos a ir a visitar una iglesia que yo conocía, donde conozco a los pastores, a gente que me acercó a Dios cuando yo era joven. Y ahí, de ese modo, llegué acá. Gracias, Alén. Pero son historias tan sencillas como esas. Quizás tú esta mañana puedes decir algo similar, semejante. ¿Quién te impactó en tu vida? ¿Quién hizo algo? ¿Quién te habló? Y son gotas en la vida. Yo recuerdo en mi propia vida, mis papás me llevaban a la escuela dominical en pañales, no, en realidad. Yo fui criado en la iglesia. Y así de a poco, ¿no? Escuchando quizás historias en la escuela dominical que no me impactó mucho. En mi juventud aparté un poco porque en la juventud, ¿no? La adolescencia, etcétera, la juventud, uno quiere ser su propia persona y no siempre depender de los papás y de sus creencias, etcétera. Pero también Dios puso delante de mí otras personas, quizás su testimonio, la manera que vivía ante los demás. Recuerdo a una señorita en el colegio que era 2 años mi mayor y nos mandaba a un grupo de jóvenes que tenía que ir, ¿no? Sí o sí. Me enviaba, participaba, pero la vi entonces en el colegio y vi que su testimonio en el colegio concordaba con lo que ella decía y cómo actuaba en el grupo de jóvenes. Y eso me llamó la atención más y más y más. Y todos nosotros podemos hacer lo mismo. Y quizás hay personas también que, estamos pensando en esta mañana, ¿quién está mirándote a ti? Pongámonos ahora en el siglo XXI, 2023. ¿Quién está mirándote a ti? ¿Tus acciones? ¿Tus palabras? ¿Tu vida? ¿Qué aprendemos de esta esclava sin nombre que podemos aplicar tocando los obstáculos y nuestras emociones cuando tengamos oportunidades de compartir el mensaje de la vida? Dios, en el caso de Naamán, sí lo sanó, pero quería que Naamán supiera algo, que solo hay un Dios en Israel. Fuera de él, de Israel, no hay otros dioses. ¿Cuántas personas en el mundo están buscando a través de algo? Materialismo, la educación, otras religiones, una relación o algo de satisfacción. Pero nosotros sabemos que solo hay un Dios y solo hay un Salvador que es Jesucristo. Vivimos en un mundo de personas que padecen de un mal insuperable, que es peor que la lepra. Es el pecado. Y sabemos que la paga del pecado es muerte, una separación total de Dios. Nosotros conocemos el remedio, conocemos a Jesús,
quien dio su vida en rescate por muchos, la palabra dice. Una pregunta es esta, la última que quiero dejar con ustedes esta mañana. ¿Cómo podemos ser como la joven esclava sin nombre? Pensando en nuestras debilidades, nuestras incapacidades, pero ¿qué podemos hacer para ser como este esclavo? Sin nombre. No es para la alabanza nuestra, es para la gloria de Dios, para traer a más gente a una relación viva con Él. Mediante nuestra vida, nuestra forma de actuar, de aceptar, de abrazar, de hablar. La constancia a eso. Quiero animarles con eso. Donde están, vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor tan grande hacia la humanidad, que tú quieres exponerte a través de nuestras vidas a los que no te conocen, para tener una relación viva contigo. Pedimos, Señor, que tú nos des, Señor, esas oportunidades, y también que nosotros sigamos viviendo de acuerdo constantemente a tu palabra en toda situación, en todo momento. A veces, Señor, nuestra humanidad, la carne, quienes somos, nuestra situación, nos lleva a no pensar en otros ni en nuestro testimonio. Pero, Señor, queremos servirte a ti, traer a otros a una relación viva contigo, y sabemos, Señor, que esta es la manera que tú has creado para que la gente en el mundo entienda qué es la salvación en una relación viva contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir esto, tomar pasos así para tu honra y gloria esta semana, para ser como esta joven esclava. En el nombre de Cristo oramos. Amén.